Una de las cosas que le había anticipado, que hoy vamos a tener una entrevista, que vamos a hablar un poco de historia, un periodo acotado, si se quiere, pero casi una metáfora también, ¿no?, de lo que es el país, como todo lo que pasa en la historia. Ustedes saben que la historia es la política del pasado, prácticamente, ¿no?, y la política es la historia del presente. Entonces, lo tenemos aquí, que amablemente ha venido a visitarnos, a Cristian Rad, que es autor de un libro que se llama La Revolución Clausurada, y habla de un periodo que es de mayo de 1810 a julio de 1816, un periodo totalmente intenso, muy por calificarlo de una manera. Así que bueno, vamos a charlar con él. Cristian Rad, una persona que también ha militado mucho en el sindicalismo. Creo que te saludo, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. No, por favor. Estuviste en Cordobazo también, ¿no? Yo era parte del cuerpo de delegados en aquel tiempo de Thomson Ranco, que era una de las 7 fábricas que estaban en el sindicato mecánico, en el ESMATA. Citram estaba en la... Luego esto es 1969, 29 de mayo. Claro. Citram aparecen en la escena del movimiento obrero en 1970, claro, con la ocupación aquella en la cual destituyen a la burocracia que nosotros llamábamos amarilla, sí, porque eran burócratas inmensamente patronales. Bueno, luego hubo muchos ejemplos que superaron aquella experiencia también, ¿no? Ajá. Por lo menos en cuanto a la burocratización de los sindicatos. Está bien, perdón, me había distraído. Una cosa, ¿por qué ese periodo, Cristian? ¿Por qué 1810, 1816? Es interesante esto por lo siguiente. Una de las cuestiones que el libro trata es... antes que nada, porque me llamaron de un gremio docente de UDO, que los quiero mucho también, y quiero reconocer que ellos también se preocuparon por las condiciones de trabajo de los docentes, que es el tema de la violencia áulica, el estado de salud de los docentes. Pero no es un tema tan abstracto, es un tema gremial ese, tiene que ver con las condiciones laborales de los docentes, el tema de la violencia áulica. Así que bueno, Graciela Ramongazzi, te felicito a vos también, porque estas cosas hay que contarlas, porque es una manera de ayudar a los chicos que no son así, porque es una manera de parar a los padres, porque es una manera de alertar a la institución, y una manera, por sobre todas las cosas, de defender a los laburantes, que tienen que hacerse cargo de un curso. Así que también, mis felicitaciones y, bueno, mi disculpa por el olvido. Sí, Cristian, te escucho, perdón. No, es un periodo que tiene sus puntos de contacto con hoy. Pues fíjate que la historia, de alguna manera, uno la escribe desde el presente. No es que toma un hecho histórico que se produjo hace 200 años, bueno, para exhumarlo, no. El problema es qué nos dice esa historia del día de hoy, primera cuestión. Y este es un periodo... Que eso es lo apasionante de la historia, ¿no? Exactamente. Claro. Y aquel periodo, ¿qué punto de contacto? Maestra del porvenir, decía Cervantes, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene de común con nosotros? Que aquel es un periodo revolucionario. Uh-huh. Si vos haces una secuencia histórica, te vas a dar cuenta que está la liberación de las colonias americanas, está la Revolución Francesa en 1789, claro, exacto, está el primer estado negro en el mundo, Haití, 1803, están las invasiones inglesas donde el pueblo de Buenos Aires, armándose por encima de lo que son los regimientos tradicionales, al punto de que tiene 40% de la población en armas, derrota a lo que es la armada imperial más importante del mundo en ese periodo, se destituye al virrey. En 1808 tenemos la revolución en España. La revolución en España no es simplemente la guerra de guerrillas contra el invasor napoleónico, no, son juntas que, como los terratenientes y el clero se han apadrinado a Napoleón, expropian la tierra de los terratenientes y del clero. Es una revolución en España. Y luego en 1810, la Revolución de Mayo. Acá tenés un proceso que es un periodo enorme de tensiones, cambios, procesos revolucionarios, porque hay una sociedad que agoniza, que es la vieja Edad Media, y hay otra que está pujando por irrumpir en el escenario histórico. Hasta cierto punto estamos viviendo hoy un periodo en el cual el capital, el régimen social que fundó el capitalismo, está viviendo también una etapa de profundo impasse histórico. Entonces ya ahí tenés un primer rasgo. Ahora,
después viene el otro proceso, porque pues fíjate que a mí me llamó la atención, nos llamó la atención, el profundo silencio sobre el Congreso de Tucumán, 200 años. Ajá. Hubo una acción en una legislatura, la Asamblea Legislativa en el Congreso de Tucumán, algún acto, digamos, formal, digamos, un gobierno que tiene que conmemorar 200 años de la gesta independentista, tendría que decir cuál es el balance. 200 años, ¿se constituyó una nación autónoma? No. Se constituyó una nación, industrializada. ¿Vos te acordás cuando hizo el festejo el gobierno de Cristina Kirchner? Que hizo todo este desfile por la 9 de julio y demás, claro, que exhibían los Siam di Tela, las heladeras di Tela, sí, se exhibía también otros signos, digamos, de lo que sería un país industrial. Es una impostura. El 75% de lo que constituye hoy un auto que se fabrica en Córdoba es importado. Claro. El 95% de lo que compone los electrodomésticos que se fabrican en Tierra del Fuego son importados. Y hablando del di Tela, ¿perdimos la oportunidad de desarrollar eso? Claro, porque finalmente, claro, de alguna manera se creó una industria absolutamente subsidiaria, dependiente del recurso estatal. Claro, a ver, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos ejemplos tenemos nosotros de un proceso de desindustrialización? Se habla ahora de cómo se recrea la inversión petrolera. Gran parte de los insumos que constituyen cualquier inversión petrolera son importados. Claro. Cuando se habla del tema famoso de la soja, la soja es un factor de despoblamiento del campo. Elimina la diversidad, agrícola elemental. Totalmente. Si uno tiene instaló el monocultivo acá. Exactamente. Entonces, eso también es despoblamiento. Deforestación. Exactamente. Te hablaba una antropóloga que en la zona de Chaco, lindando con Santiago del Estero, deforestaron todo ahí. Y eso significa también, de alguna manera, Grobopatel y todo la pérdida de mano de obra. Entonces, ¿qué puede celebrar? Y además ecológico, ¿no? Exactamente. Una clase social a 200 años, por eso digo que la historia se escribe desde ahora. Y el libro, lo que me parece que aporta en relación a lo que es el conocimiento histórico presente, son 2 o 3 ideas que me parece que son básicas. El Congreso de Tucumán, que es un poco uno de los, procesos políticos que más se estudia, el Congreso de Tucumán, en realidad, no es un congreso que va a consumar la unidad política del país. La mitad del país no está presente en el Congreso de Tucumán. Claro. Si uno va a Santa Fe, a Corrientes, a Entre Ríos, y le pregunta a alguien medianamente informado, le va a decir, no, nosotros no estuvimos en el Congreso de Tucumán. Ellos forman parte del sistema de los pueblos libres, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe, Córdoba, que todo el artiguismo, digamos. Era el dominio del artiguismo. Venían muy combatido en el año 1815, el año previo al Congreso de Tucumán, se realiza lo que se llama el Congreso de Oriente, de todas estas provincias con sus representantes, y a esa altura, que es uno de los clímax del proceso revolucionario, es cuando Artigas ha dictado el reglamento provisorio de tierras y ha entregado, sobre la base de la expropiación, fue una reforma agraria, exactamente, una reforma agraria que entrega, expropiando tierras de los terratenientes que habían sido europeos o americanos que habían colaborado con ellos contra la causa patriota, expropia esas tierras y entrega tierra, ganado y marca, en un momento en el cual el saladero y a la vez también la venta del cuero se constituye un enorme proceso de tracción de la economía del Río de la Plata. Ahora, todo este proceso de reforma agraria es profundamente combatido, en parte porque las tierras que han sido expropiadas corresponden a terratenientes afincados en Buenos Aires. Esto está demostrado por la historiografía uruguaya, no por la nuestra. Y entonces el Congreso de Tucumán, que se le presenta al trabajador, al escolar, al docente, como un signo de unión nacional y de constitucionalidad de este país, no, en realidad sanciona no solamente una fractura,
No van las provincias del sistema de los pueblos libres. Paraguay ni siquiera es convocado. Los representantes del Alto Perú no son Juan Azurduy o los luchadores, digamos, que han mantenido ese territorio, digamos, frente al invasor español, sino que son emigrados que son de alguna manera tomados sobre la base del acuerdo con el directorio y con los terratenientes de la zona. Lo que pasa es que el Congreso me parece que fue como una maniobra de San Martín, porque necesitaba, para tener un ejército como independiente, si no parecía una sedición. Es decir, bien, necesitaba declarar la independencia, si no parecía un grupo sedicioso. Esto es lo que pasó. Por eso San Martín... Esa una formalidad, claro, pero necesaria para San Martín. No, a ver, la causa de la independencia estaba planteada objetivamente. ¿Por qué estaba planteada objetivamente? Bueno, Fernando VII estaba preparando un ejército para invadir había recuperado el trono. Había recuperado el trono, claro, había sido derrotado Napoleón, había un periodo de reacción política en Europa. Claro. Y entonces, pero el Congreso de Tucumán va a sancionar junto con la independencia, y este es el carácter absolutamente contradictorio de esa decisión, va a sancionar el aval a que las tropas portuguesas ingresen en el litoral, tropas entrenadas, tropas veteranas, que han sido entrenadas ¿por quién? Por William Carl Fereford, porque de alguna manera Brasil es una colonia muy fiel a los intereses de la corona británica. Irrumpe el ejército portugués el 7 de julio de 1816. El 9 de julio se declara la independencia, que vos recordarás, dice independencia de la metrópoli española. Produce una crisis. ¿Por qué solo de la metrópoli española? Porque en ese momento estaban validando el ingreso de las tropas portuguesas para aplastar la rebelión artiguista. Ahora siempre estuvimos rodeados de cipayos. Bueno, no solo pero es interesante porque entonces tenemos un Congreso de Tucumán fracturado en su representación, con diputados, salvo lo que podía venir de Cuyo y de Salta, con diputados que merecen, digamos, que saquemos de vuelta esa palabra diputruchos, y que sanciona el aplastamiento del proceso de reorganización social que está presente en el país. Por lo tanto, la implantación del Congreso de Tucumán es la implantación del orden contra un proceso revolucionario que estaba, digamos, desenvuelto. Lo que Hobsbawm llama las revoluciones burguesas, que son las independencias latinoamericanas. Exactamente. Acá Artigas estaba generando una revolución social, lo llamaba, había profundizado, digamos. Y no solo Artigas, es muy importante esto verlo como un proceso de conjunto. No, más que Monteagudo, porque Monteagudo, en último término, los héroes no tienen una existencia homogénea. Hay algunos personajes que juegan un papel progresivo en una etapa y que luego se vuelven monárquicos o forman parte, digamos, de lo que es una adaptación a un periodo de reacción política. ¿Y a quién pones ahí con Artigas? Güemes. Güemes, hay una fabulación sobre la historia de Güemes. Porque lo veía como un señor feudal, no. Con ejército propio. Hay una fabulación porque en determinado momento Mitre resuelve exhumar la figura de Güemes para la historiografía oficial. Güemes convalida lo que se llama... Güemes convalida lo que se llama el fuero gaucho. ¿Qué es el fuero gaucho? Yo soy arrendatario del terrateniente salteño, una de las zonas de mayor expropiación de la tierra por los grandes tenedores. Con el fuero gaucho yo no pago el arrendamiento. Ajá. Con el fuero gaucho no me pueden cobrar ningún tributo, y con el fuero gaucho yo no puedo caer en las garras de la justicia que dominan esos terratenientes. Por eso la oligarquía salteña odió tanto a Güemes, aunque Güemes no haya llegado a la elaboración y el planteo y la ejecución que tuvo un Artigas. Pero él forma parte de una transformación también social, porque era evitar en aquel momento la expropiación del arrendatario y que ese arrendatario se haya convertido en peón del terrateniente. Entonces, lo que está omitiéndose de la historia argentina es lo más rico, que hubo una guerra social que planteó un aplastamiento. Güemes muere por la confabulación de la oligarquía salteña con el ejército español. Entonces, toda esta historia de la guerra social que se plantó en nuestro país y que tuvo otros escenarios, y que también justifica la actitud
de la burguesía criolla. La burguesía criolla tenía ya el temor de dos procesos. Lo de Tupac Amaru, porque lo de Tupac Amaru es muy profundo, y lo de Haití. Esa burguesía criolla, antes de abrir un proceso independentista, se preocupa porque no queden liberados los esclavos y se preocupa porque no se eliminen los tributos al indígena. Es una clase criolla que nace con el miedo en la sangre, porque justamente tiene este proceso atrás. ¿Tupac Amaru no era un recaudador también? Tupac Amaru es que se parte revela del cacicazgo. Claro, por eso. El tipo recaudaba para la corona. No. Los españoles, fruto justamente de que necesitan dominar el territorio, hacen un pacto con el cacicazgo incaico. Y entonces estos caciques juegan un papel de intermediación que lógicamente, frente a lo que significa el horror de la explotación minera y de lo que significan también en aquel tiempo se llamaban los talleres, que son talleres de esclavitud de mano de obra, ajá, eso provoca la ruptura y provoca un proceso, digamos, de características inmensamente agudas desde el punto de vista de la insurrección indígena. La clase criolla queda marcada por estas experiencias. La clase criolla, cuando abre un proceso independentista en Venezuela, por eso fracasa la primer misión independentista en Caracas, no decreta la libertad de los esclavos, no plantea la exhibición de los tributos de los indígenas, esto hace fracasar el proceso independentista en su primera fase en Venezuela, fruto de este temor acendrado el desenvolvimiento de una corriente revolucionaria. Vamos a hacer una pausa, te pregunto y te la dejo picando. San Martín, ¿qué rol jugaba? ¿Que era un tipo de una profundización de esa revolución burguesa o era el tipo que la concretó desde el punto de vista militar, estratégico? Pero sí, después. Bien. Vamos a hacer una pausa ahora. A ver, vamos a hacer una pausa y volvemos con esa pregunta. Perfecto, muy bien. Estamos hablando con Cristian Rada, autor de La Revolución Clausurada, que es un libro que, digamos, amenaza con ser muy, muy interesante. Vamos a la pausa. Te preguntaba sobre San Martín, sí. Sí, es interesante esto porque yo te decía antes en la otra parte del programa que los que forman parte de nuestro procerato, los héroes, no han tenido una conducta homogénea a lo largo de su actuación pública. Sería absurdo pretenderlo también. Exacto. El Belgrano, de alguna manera, de la Junta de Mayo, digamos, de lo que significó hasta cierto punto la expedición a Paraguay, el que desoye la voz del triunvirato cuando hay que, digamos, crear la bandera, los símbolos patrios, ¿no es cierto? No es el mismo Belgrano que vuelve de Europa, de la Europa donde está imponiéndose la Santa Alianza después de la derrota de Napoleón, de una Europa dominada por la reacción política, y el Belgrano que vuelve acá, claro, es el Belgrano que dice, ya no hay espacio para la revolución. Claro. Hay que buscar otro tipo de combinación política, claro, y va a ser el que va a plantear en el Congreso de Tucumán, junto con San Martín, un planteo monárquico. Con un Inca, ¿no? Con un Inca. En aquel momento planteando el tema de digamos, una corona que viniera, digamos, de una figura del incario. Ok. La monarquía, en un punto para algunos historiadores ha sido considerada como la manera, frente, digamos, a lo que significaban las tendencias a la disgregación política por la fractura social y demás, a erigir un gran árbitro. ¿Está claro? Como un elemento de cohesión. Como un elemento de cohesión. Esto es falso, porque si vos pensás, también Brasil estuvo cohesionado por una monarquía, y Brasil es un país tan atrasado, dependiente y sumiso, como, digamos, fueron los países que tuvieron también una república. Entonces dejamos esa discusión de lado. San Martín plantea en esta fase de su actuación pública la monarquía como una solución, y la va a plantear en Perú. Como una referencia fuerte de cohesión. Que también está indicando que de alguna manera, que está indicando que dentro de ese campo de la independencia y de la revolución burguesa de la que hablábamos antes,
no son personajes que reflejen el ala jacobina. Claro. El ala de alguna manera que no solamente va a plantear consecuentemente los derechos republicanos, sino incluso plantearse el tema de la igualdad de los ciudadanos. Sí. No, son personajes como Bolívar, hasta cierto punto lo que uno podría llamar los termidorianos, los que de alguna manera están asistiendo al ocaso de las ideas revolucionarias del período. Y entonces San Martín además se va a encontrar, por ejemplo, en Perú, con una realidad que no es la del Río de la Plata, porque el 60% de la población en Perú es indígena. ¿Quién toma, por lo tanto, el reclamo básico de la tierra de la población indígena? No es cierto que el reclamo de la población indígena sea simplemente la eliminación del tributo. Eso ya de por sí es progresivo, como la liquidación de la encomienda, como la liquidación de la mita. Pero el tema social del indígena, como del gaucho, como del arrendatario, es la tierra. Y este tema no es tomado por los líderes republicanos de aquel tiempo, porque cuando ellos resuelven diciendo, bueno, disolvemos la vieja realidad de la comuna, ¿no es cierto?, de las tierras comunes que tenían la población indígena, para dar lugar a la propiedad privada de cada uno. No, vos lo que das paso allí es a la expropiación de esas tierras por quien puede comprarlas, das paso al latifundio. Entonces ahí hay una impasse histórica, en el sentido, digamos, de que estas figuras no logran plantearse de alguna manera un ordenamiento social que suponga tomar justamente esas aspiraciones de las más grandes masas. Tengo una pregunta. En el mundo se estaban dando dos modelos, estaban luchando en pugna, ¿no? Dos modelos, el absolutismo monárquico, del cual, por ejemplo, aquí, que a veces no nos entendemos, pero Liniers estaba representando ese absolutismo monárquico, por eso lo fusila Castelli, y el liberalismo tal como fue propagado muy prematuramente por Inglaterra, ¿no es cierto?, en ese sentido. Ahora, ¿quién encarnaba esa idea más revolucionaria? ¿Quién estaba en el mundo? Porque buena pregunta. Vos fíjate una cosa, en todos los procesos revolucionarios suele haber dos fases. Una primera fase, como ocurrió en la Revolución Francesa, 1789, en la cual el conjunto de las masas, unida a la burguesía, se plantean la lucha contra la monarquía, ¿cierto? Acá tenemos 1789, pero también en Francia tenés un 1793, claro, en que el ala jacobina, el ala más consecuente de la democracia republicana, Robespierre, Saint-Just, son los que van a plantear ir a fondo contra la contrarrevolución de aquel tiempo y al mismo tiempo plantearse el tema de la igualdad. Esta fracción jacobina finalmente es derrotada. Son 95 guillotinados y da lugar después a lo que en la historiografía se llama el termidor, que es de alguna manera el advenimiento del bonapartismo, de una cabeza de arbitraje, pero que en el fondo está enterrando. Aunque Bonaparte era jacobino, pero lo hacen jugar, claro. Muta luego a lo que Napoleón vení y reprimí y a lo que significa claro, el entierro, claro, de las banderas revolucionarias. ¿Por qué pierde en un punto la guerra Napoleón? ¿Por qué es incapaz de desenvolver las mismas consignas que generó la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando está en las puertas de Moscú? Claro. Y los hombres que no tienen la tierra en Rusia aspiran a que justamente se destruya el latifundio en el nombre ruso, y por temor a una revolución social, Napoleón refluye. Entonces, en ese punto, nuestros líderes republicanos, en el fondo, no forman parte de esa formación jacobina, democrática, republicana, de plantearse. El campesino francés recibe la tierra, con los límites que supone. Entonces, en ese punto, digamos, tenemos una fractura histórica. Y nuestros hombres de este lustre, digamos, como San Martín, bueno, sufren esta impasse histórica. Después de volver del Perú con esa impasse no resuelta allí, aquí pretende ser hasta cierto punto un Bonaparte que no fue, porque tampoco las fuerzas que en aquel momento se estaban enfrentando en el Río de la Plata,
querían o estaban maduras todavía como para una suerte de bonapartismo que después la va a ejercer ¿quién? Juan Manuel de Rosas. Claro. Está perfecto. Bueno, mira, no tengo más tiempo, pero yo quería hacer una pregunta. Una primero actualizando un poco esto. ¿Cómo es esta coyuntura que estamos viviendo? Bueno, esta coyuntura nosotros estamos asistiendo de alguna manera a un impas muy importante de este gobierno. Porque este gobierno de alguna manera está aquejado por tres cuestiones que son básicas. Primero, se sostiene sobre la base de la hipótesis de ir a un feroz endeudamiento externo. Ese endeudamiento externo tiene un límite muy preciso. Ya estamos prácticamente hablando en los términos habituales en más del 50% del PBI en materia de endeudamiento. Ahora tenemos condiciones para las inversiones para generar empleo nosotros con plata nuestra acá. Dos, tomando este mismo tema, esas inversiones no vienen. Porque las inversiones para venir te van a plantear un conjunto de condiciones. Por ejemplo, ya se ha planteado el tema, quien lea las declaraciones de este pequeño foro que se hizo en Buenos Aires, se va a dar cuenta que cuando se habla de tener seguridad jurídica, se está planteando básicamente si este gobierno va a tener una continuidad después del año de la próxima elección presidencial, lo cual supone de alguna manera una garantía. Y rentabilidad también, ¿no? Primero, una garantía de estabilidad política. Segundo, el tema que vos decís de la rentabilidad, que también supone el ataque al movimiento obrero desde el punto de vista de lo que se llama la reforma laboral. Vos no te olvides que lo que están discutiendo con la ley del primer empleo significa básicamente un conjunto de beneficios impositivos para lo que se llaman las pymes, elevando el número de lo que se considera una pyme. Y aquí le dejo al oyente una preocupación. ¿Qué es una pyme? Porque una pyme muchas veces es nada más que la tercerizada del gran capital. ¿Está claro? Y está armada la metamorfosis para que esa empresa aparezca como una pequeña empresa, nada más que para pagarle a los trabajadores un convenio inferior al convenio de la planta permanente. ¿Qué es una pyme? Antes había un registro de sociedades anónimas con lo que significaban, digamos, sus directores. O sea, puede ser un proceso como Loma Negra, que se fragmente. Absolutamente de tercerización inducida. O sea, para obtener el beneficio de un menor salario, de menores condiciones de trabajo. La tercerización es nada más que un producto de la crisis. Es decir, en 1945, 46, 47, en Norteamérica no existía la tercerización. La empresa Ford se manejaba con su línea de producción y con un plantel permanente. La tercerización es el producto de lo que hoy la crisis capitalista ha desenvuelto como una bancarrota. Cristian, te voy a seguir molestando porque tengo tu teléfono y ahí les he dejado el teléfono mío, el celular, les dejo también el teléfono fijo. Voy a leer tu libro y te voy a compartir. Digamos, el libro es tuyo y al mismo tiempo sepan que en las librerías de la zona van a conseguir el libro, además de nuestro local en Sargento Cabral 3370.